Sigamos con este recorrido necesariamente breve, rápido, sobre los tipos de funciones. Pretenden ser una presentación de los tipos de funciones que tú te puedes encontrar, por ejemplo, pues si estás estudiando una carrera de ciencias sociales, y es muy común este caso, ADE, finanzas y contabilidad, economía, y hace tiempo que no ves las matemáticas o ciertas matemáticas no las has visto. Entonces esto te puede servir como introducción para empezar a abrir los ojos. Las funciones trigonométricas dentro de mi canal tienen un bloque exclusivo para ellas. No estoy diciendo que tengas que empaparte todo ese bloque para poder manejarte con ellas, pero, en fin, ahí es donde están vistas en detalle. Se estudia su representación gráfica, que ahora voy a recordar, se estudian sus características, sus propiedades de manera bastante extensa. Entonces, más de la que probablemente necesites. Las funciones trigonométricas no son de cálculo sencillo, de hecho hay que recurrir a la calculadora en la mayoría de los casos para poder sacar el resultado. Están basadas en los triángulos rectángulos, en el sentido de que el seno, por ejemplo, es el cateto opuesto partido de la hipotenusa. Si nosotros tenemos un triángulo rectángulo, y tenemos un ángulo alfa, el seno de este ángulo es el cateto opuesto enfrentado al ángulo dividido entre la hipotenusa. Entonces, esa es la definición del seno. El coseno es el cateto contiguo partido de la hipotenusa. Ese tipo de definiciones sí que sería interesante que las vieras en el bloque dedicado a trigonometría. Yo voy a pasar aquí un poco por encima porque probablemente de las funciones trigonométricas necesites algo muy básico para empezar a trabajar ya en otro tipo de cosas. Entonces, las funciones trigonométricas son las básicas, son tres: seno, coseno y tangente. Seno, coseno y tangente, que denotamos así. Y igual al seno de x, también te puedes encontrar que se escriba y igual a sin de x, que es la escritura que viene del latín, de sinus, y es como lo tienes en la calculadora. En la calculadora tienes teclas para sin, cos y tan, seno, coseno, tangente, y están juntas las tres teclas. Entonces, lo que hace el seno, el coseno y la tangente es actuar sobre ángulos. Actúan sobre ángulos y nos dan un resultado numérico. Este resultado numérico está relacionado con los triángulos, como te he comentado, y con una cosa que se llama la circunferencia goniométrica. Insisto en que no voy a entrar en todos los detalles. Voy a dar una idea sencilla y una serie de propiedades que cumplen para que te puedas defender y tú puedas profundizar en la medida en que quieras en los bloques oportunos. Entonces, dentro de la calculadora tienes unos modos. En la pantalla aparece una D pequeñita. Entonces, si fuera el caso que aparece la D, lo tienes en modo de grados, degrees en inglés, de ahí la D, en modo de grados, modo grados, de manera que tú pulsarás sin de 30 y lo entenderá como seno de 30 grados, que son pues la medida de los ángulos a los que estamos acostumbrados. 30, 45, 60, 90 grados es el ángulo recto. Pero hay otro modo que es una R, que es en radianes. Entonces, si haces sin de 30 teniéndolo en modo radianes, no te va a entender 30 grados, te va a entender 30 radianes. Los radianes son una medida alternativa para el seno, coseno y tangente, y el resto de funciones trigonométricas que no voy a nombrar. Y el radian está apoyado en la circunferencia. La definición de radian es que si tenemos una circunferencia
cogemos el radio, lo tomamos, imaginemos que pudiésemos pegarlo sobre el contorno de la circunferencia, que fuese, por así decirlo, flexible. No que se pudiese estirar, me refiero a alargar y a cortar, sino que fuese flexible lateralmente. Si nosotros lo apoyásemos sobre la circunferencia, de manera que la longitud del arco que se forma sea igual al radio, pues aquí se formaría un ángulo alfa que sería igual a un radián. Es el ángulo que se forma cuando tomamos en una circunferencia un arco cuya longitud coincide con el radio. Es decir, si el radio este es 5, yo pondría aquí, yo mediría en curvo 5 y se crearía un ángulo que ese es un radián. En una circunferencia completa tienes la siguiente equivalencia: 360 grados son 2pi radianes. Es decir, el radián está incluido 2pi veces, pi es 3,14, por tanto sería 6,28 aproximadamente. 6 veces 0,28 está incluido este arco dentro de la longitud de la circunferencia global. Esta equivalencia permite, haciendo reglas de 3, sacar radianes a partir de grados o grados a partir de radianes. Por ejemplo, 180 grados sería la mitad de 360, por lo tanto sería la mitad de 2pi radianes, que sería pi radianes. 90 grados sería pi partido por 2 radianes. En realidad, los radianes son la medida natural del seno, coseno y la tangente. Quiero decir con esto que siempre deberíamos operar en radianes. Sin embargo, tenemos la costumbre, no digo que sea algo negativo, simplemente constato un hecho, tenemos la costumbre de trabajar con 30 grados, la mitad es 45 grados, sería bisectriz, 90, 180, bueno, tú tienes la calculadora en modo D para los grados, en modo R para los radianes, y darían resultados equivalentes. Entonces, seno, coseno y tangente, como he dicho, actúan sobre ángulos y nos dan resultados numéricos. Voy a nombrar las características principales de ellos y las fórmulas que los relacionan. Y las fórmulas que pueden servirte para lo que te van a pedir en una asignatura en donde pues, seno, coseno y tangente pueden aparecer, pero no son los protagonistas principales. Entonces, como tabla de resultados, tenemos 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 y 360 grados. Esto sería en la circunferencia que había dibujado, como si nosotros cogiésemos este ángulo, o este ángulo, fuésemos cogiendo ángulos que pueden exceder los 90 grados, incluso pueden dar una vuelta completa, de manera que tendríamos 360. El seno, el coseno y la tangente de cada uno de ellos se pueden calcular. Y sus resultados son: el seno de 0 es 0, el seno de 90 es 1, el de 180 es 0, el de 270 es menos 1 y el de 360 es dando una vuelta completa que coincide con el de 0 grados y es 0. Estos son los ángulos, digamos, exactos, los ángulos exactos que nos dividen la circunferencia en cuadrantes, en 4 cuadrantes. El coseno de 0 es 1. El coseno de 90 es 0, tú esto lo puedes comprobar teniendo la calculadora en modo D
diciendo cos 90 y verás cómo da un resultado de 0. De 180 el coseno es menos 1, de 270 es 0 y 360 vuelve a coincidir con 0 grados. Son dos ángulos distintos, ¿eh? Ten en cuenta que alguien puede decir, bueno, es que si das la circunferencia completa te estás encontrando con lo mismo que tenías cuando no habías tomado ningún ángulo. Mejor dicho, habías tomado un ángulo de 0. Un ángulo de 0 es este. Los ángulos se toman en el sentido contrario a las agujas de reloj. Entonces, si yo no tomo ninguna amplitud, estoy tomando 0 grados y tengo este dibujo. Si doy una vuelta completa, tengo lo mismo. Es cierto y es falso. Visualmente tenemos lo mismo, pero no es el mismo resultado. Es decir, yo puedo tener un cilindro, imaginemos en una máquina, un cilindro que no gire y entonces se encuentra en esta posición, o que haya pegado una vuelta completa y entonces se encuentra en esta posición. Su seno, su coseno y su tangente coincidirán, pero no es la misma situación mecánica haber dado una vuelta completa que no haberse movido en absoluto. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, porque las funciones trigonométricas lo que tienen es que se van repitiendo. Yo puedo dar más de una vuelta, así como ese cilindro puede girar y hacer una rotación completa y un trozo más. ¿Qué pasa cuando doy una vuelta completa y avanzo un poco más? Pues que me encontraré con el seno, coseno y tangente del ángulo original de la primera vuelta. ¿Vale? El seno, coseno y tangente se van repitiendo, son funciones cíclicas. Eso está explicado con más detalle en el bloque de trigonometría. Entonces se repiten los valores del seno, coseno y tangente, aunque los ángulos sean distintos. La tangente de 0 es 0, la tangente de 90 no existe. Perdón, voy a hacerlo bien. La tangente de 90 no existe, tiende a infinito. La tangente de 180 es 0, la de 270 no existe, tiende a infinito. Lo de las tendencias a infinito está trabajado en el bloque de límites y funciones. Límites, funciones y continuidad. De 360 vuelve a ser 0. Entonces, fórmulas que las relacionan, pues la que se llama la identidad fundamental de la trigonometría, que esa hay que conocerla. El seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado. Bueno, como estamos trabajando con funciones, en vez de alfa voy a escribir x. No conlleva nada especial, es una notación distinta simplemente. Ya que estamos con funciones, lo escribo con x. En el bloque de trigonometría utilizaba alfa con profusión, pero aquí voy a escribir x. Se puede comprobar si te inventas un ángulo 30 grados. Tú calculas seno de 30. El resultado lo elevas al cuadrado. Te lo apuntas. Calculas coseno de 30. El resultado lo elevas al cuadrado. La suma de ambos resultados finales te va a dar 1. Y eso va a pasar si coges 30, si coges 45, si coges 60, si coges 120, si coges el ángulo que sea. Para todos los ángulos, el seno y el coseno elevados al cuadrado y luego sumados dan como resultado 1. Insisto que esta se llama identidad fundamental de la trigonometría. Otra relación que los conecta es que la tangente es igual al seno de x partido coseno de x. Esa es una forma de, sabiéndose el seno y el coseno de los ángulos fundamentales, poder sacar las tangentes, dividiendo 0 entre 1, que es 0, 1 entre 0, que no se puede calcular, tiende a infinito, pero no es un resultado, no es un cálculo auténtico. No es un cálculo auténtico, o sea, tú puedes ir de la calculadora y poner 1 dividido entre 0. Te dirá math error matemático, es decir, no tiene sentido dividir entre 0. Eso es algo bastante importante que debes saber. 0 dividido entre menos 1, que es 0, es decir, la tangente es el resultado del seno dividido entre el coseno. Y luego hay otra, quizás más secundaria, pero que conecta, aparecerá en las derivadas, 1 más tangente al cuadrado, que manía de poner alfa, es que es la costumbre de la trigonometría de trabajar con ángulos. 1 más tangente al cuadrado de un ángulo x es igual a 1 partido coseno cuadrado. Es otra identidad que las conecta.
como características reseñables antes de hacer el dibujo del seno, el coseno y la tangente. Pues, por ejemplo, la paridad o imparidad. Si tú coges el seno, la manía, si coges el seno del opuesto de un ángulo, te va a dar el seno opuesto. Es decir, tú puedes calcular el seno de menos 30. ¿Qué quiere decir menos 30? Que partes de la horizontal, y en vez de hacer el giro en el sentido contrario a las agujas del reloj, lo estoy haciendo desde tu punto de vista, haces el giro en el sentido contrario, ¿vale? En la circunferencia goniométrica se llama así porque tiene radio 1. En la circunferencia goniométrica sería: parto de aquí y me muevo 30 grados hacia abajo. Eso sería menos 30 grados. Entonces, si calculas el seno de menos 30 grados, te dará como el seno de 30 grados, pero cambiado de signo. Dicho de una forma muy coloquial, el menos dentro del seno sale fuera. Hay que tener en cuenta que cuando escribimos seno de x, esto no es una multiplicación. Hay veces que la gente se confunde y dice seno por x. No, seno no es nada si no está actuando sobre alguna cantidad. Es seno de x. Igual que el logaritmo, cuando en el vídeo de los logaritmos que comentamos, logaritmo en base 10 de x, es logaritmo de x, actúa sobre el valor x, no está multiplicándose. Yo puedo tener 3 logaritmo en base 10 de x, ese 3 sí que está multiplicando, pero el logaritmo está actuando. Las funciones en general lo que tienen son argumentos. X es el argumento del seno de x. Es el argumento del seno, porque es sobre lo que está actuando el seno. X es el argumento del logaritmo en base 10, porque es sobre lo que está actuando. ¿Vale? Lo mismo que una raíz cuadrada de x más 2. X más 2 es el argumento de la raíz cuadrada. No hay una multiplicación ahí, hay una actuación. Es decir, tenemos x más 2 y cuando lo hemos calculado sacamos la raíz cuadrada del resultado. ¿Vale? Lo envuelve, lo hace suyo, por decirlo de una forma muy coloquial. En el caso del coseno, si cogemos el coseno del ángulo opuesto a un ángulo, el coseno va a permanecer intacto. La forma coloquial de decir esto es que se pueden quitar los signos menos de dentro de un coseno. El coseno de menos 30 coincide con el coseno de 30. En el caso de la tangente de menos x es menos tangente de x. Le pasa lo mismo que al seno. Y eso son propiedades que son interesantes de reseñar en esta visión muy general de las funciones trigonométricas. Debes saber que las funciones trigonométricas, ya lo he dicho, actúan sobre ángulos y nos dan resultados numéricos. Existen las que se llaman las funciones inversas de las trigonométricas. Las funciones inversas lo que hacen es tomar el resultado del seno, coseno o tangente y devolvernos el ángulo original. O sea, para entendernos, sería como si le diésemos a una función el 1 y nos devuelve el 90. Lo que hace el seno es que le damos 90, calcula seno de 90 y da como resultado 1. Bueno, pues podemos pensar en la operación al contrario. Yo te doy el resultado del seno y tú me devuelves el ángulo original que lo ha producido. Esas funciones reciben el nombre de arcoseno, la que hace la operación contraria del seno, arcocoseno y arcotangente. Pueden aparecer. Insisto que lo que hacen es... Voy a borrar esto para hacerme espacio. Insisto que lo que hacen es lo siguiente. Por ejemplo, tú tienes un ángulo de 30 grados y calculas el seno en grados, te dará un medio, 0,5. Si tú ahora haces Shift, ¿vale? La tecla Shift, que quiere decir operación inversa, que es esta de aquí. Si haces inversa del seno de un medio, de 0,5,
te dará como resultado 30 grados. Es decir, el arcoseno actúa sobre el resultado del seno y nos devuelve el ángulo original. El arcocoseno hace lo mismo con el coseno y el arcotangente hace lo mismo con la tangente. Quería hacer las gráficas, pero lo voy a hacer en el vídeo siguiente. Todo esto es una introducción muy básica, insisto, a las funciones trigonométricas que tienen su bloque aparte y que en otros bloques, como puede ser límites, continuidad, derivadas, son tratadas como funciones de pleno derecho. Es decir, pueden aparecernos, te puedes encontrar un ejercicio en el que te digan, bueno, pues calcúlame la derivada de la siguiente función. Y te dicen coseno de x al cuadrado menos 1 partido e elevado a x. Te ponen una función así y te dicen calcúlame la derivada de esa función. Eso aprenderemos a hacerlo en el bloque de derivadas, evidentemente. Y cada una de las funciones en cuestión se trabaja específicamente en su bloque de vídeos que lo tienen. Vamos a ver la representación gráfica en el siguiente vídeo.